Buenas tardes todos, todas, todes. Este es un nuevo video donde documentamos la transición mía con texto. Hace 11 meses que no filmamos video. Fue un año muy agitado el año pasado. Hoy es 21 de febrero de 2026, creo. Estamos en Argentina. Argentina está en un momento complicado de su historia, lamentablemente. Hace muchos años que estamos diciendo eso, que Argentina está en un año complicado de su historia. Me parece hundirse en un agujero sin fin. En fin, nada es para siempre, esto también pasará. Una de las consecuencias de estar en un país cuyo gobierno no tiene ningún tipo de pensamiento comunitario, sino que solamente valen los... ¿Individuos? Sí, solamente piensa... Y en el mercado, en realidad. Sí, los individuos y el mercado. O sea, es incapaz de concebir que el Estado tiene que regular algún tipo de cosa, como por ejemplo la salud pública, la educación pública. Lo que está pasando en Argentina es básicamente que el Estado se está corriendo de todas esas cosas, dejándolas reducidas a su mínima expresión y destruyendo también cosas que ha tomado un montón de tiempo y de proceso y de laburo armar, como, no sé, la maravillosa educación pública que tenemos en este país y que cada vez está más deteriorada y más rota y más caída. Lo mismo sucede en la salud pública, están desfinanciando absolutamente todo. De hecho, no sé, han desfinanciado planes de cardiopatías infantiles, o sea, cosas que vos decís... Tratamiento de HIV. Sí, con lo cual, por supuesto, ya no se consigue en la salud pública hormonas para la gente que está transicionando. Ni para nadie que las necesite. Ni para nadie que lo necesite por ningún motivo. Así que bueno, yo me sigo atendiendo con mi mismo médico que antes trabajaba en el Hospital Bonaparte, con mi médico Noé, que también transicionó. Me atiendo con él de manera particular, compro las hormonas de manera particular. Y el hecho de el deterioro progresivo de la salud pública nos hizo pensar a Euge y a mí, Euge es mi pareja, en hacer la unión convivencial, el trámite de unión convivencial, para que yo pueda acceder a la obra social de ella, como parte de plan familiar o algo así. Trámite que aún no hemos finalizado. No, el trámite de la obra social no lo hicimos, pero sí hicimos los trámites de unión convivencial. Nosotros nos casamos en diciembre pasado. Antes nos fuimos a convivir a su casa, cosa que no estaba en nuestros planes como proyecto de corto ni de mediano plazo, sino que lo pensábamos adelante, dentro de unos años, por una razón de que tanto a ella como a mí nos gusta vivir en soledad. Disfrutamos mucho de nuestra soledad, pero bueno. Y somos muy quisquillosos con nuestro espacio. Sí, cada uno es como súper que le gusta su espacio y le gusta su espacio de la manera que le gusta. Y entonces era una suerte de desafío vivir juntos. Paradójicamente lo estamos llevando muy bien. Es mágico, la verdad. Ni me imaginé que iba a estar tan bien. Pero bueno, esa decisión no la tomamos ni por deseo, sino que la tomamos por cuestiones económicas. Creo que también hemos hecho una gran estrategia. O sea, no haberlo pensado como un plan romántico nos habilitó a pensarlo como un plan concreto y como todo plan que llevamos a cabo pensamos en un montón de estrategias para que funcione y funcione bien. Sí, y una de las cosas que pensamos cuando pensamos cualquier plan, no solamente estos, es qué cosas nos gustan de este plan, qué cosas nos asustan de este plan, cómo vamos a lidiar con las cosas que no nos convencen de este plan. Claro. Entonces, eso fue... O qué necesitamos para que no ocurran cosas indeseadas dentro del plan. Por ejemplo, cuando tomamos la determinación de mudarnos juntos, la verdad es que nuestro vínculo estaba súper. Sí. Y uno de nuestros más grandes resquemores era, no estaría bueno que nuestro vínculo se cague por cambiar la dinámica que tiene. Total. Entonces hicimos un montón de planes y que los estamos sosteniendo, de reuniones de consorcio, donde nos juntamos y charlamos de la semana, de lo que hacemos, de qué necesitamos, de si hay algo que necesitemos ajustar o cambiar y cómo puede hacerse. Es como que estamos siempre muy encima de que todo esté bien y la verdad es que todo está aún mejor que antes. Total, sí. Vamos un poco para atrás, la razón. Vamos a hablar un poco de la razón por la cual decidimos que yo me mudara a casa de Euge. Corría julio del año pasado, el 25, estábamos con Euge mirando propiedades todo el tiempo para mudar la escuela a la cual ambos pertenecemos, que es nuestra escuela de herrería.
que es una cooperativa donde trabajamos con otras amigas y demás. Hasta julio del año pasado yo vivía en el mismo edificio de la escuela. Y estábamos hace 1 año y medio buscando lugar donde mudar la escuela. Sí, sí. El tema con mudar la escuela con una vivienda dentro o con también una vivienda al lado, arriba, no importa, es que en el mismo edificio haya una escuela y además una vivienda. Si uno quiere habilitar ese espacio de manera comercial, tiene que haber la posibilidad de no solo tiene que haber puertas separadas para el acceso, sino que ambos espacios tienen que estar independientes. Sí, porque una vivienda no se puede habilitar o no habilitar, y si a vos te clausuran por cualquier motivo que sea o te cierran el local, tenés que poder tener acceso a la vivienda. Y tenés que no tener acceso al lugar, eso no sé. No, o sea, vos podés jugártela y poner una vivienda ahí, pero te cerraron el lugar y te quedaste sin casa. Sí, a lo que voy es, yo no tengo tan claro que vos puedas ponerle, tenés un lugar, tenés 2 puertas de entrada, podés entrar a tu vivienda por uno, a la escuela por el otro. Bueno, si a vos te clausuran ponerle la escuela, y bueno, yo podría entrar a la escuela a través de mi casa. Yo no sé si eso se puede hacer o tiene que estar como... Tiene que ser posible cerrar el espacio escuela y que nadie pueda entrar. O sea, se puede tener que clausurar el espacio sin que vos puedas entrar, rompiendo una banda. Sí, supongo que sí. Yo no soy especialista en esto, pero tenemos una persona que nos hace la gestoría. Total, pero bueno. Y nos dijo todas estas cosas. Para que, o sea, no sé bien cuál es el detalle, pero seguro tiene que haber puertas separadas y tienen que ser absolutamente independientes los lugares. Eso es así. Con lo cual, existen lugares en Buenos Aires donde hay, no sé, por ejemplo, un supermercado abajo y al lado una puerta que sube a una vivienda que está arriba. Hay lugares así, hay un montón de gente que ha tenido su casa y su taller en el mismo terreno y que tenía, no sé, la casa de mis abuelos era así. Sí, pero son casos específicos, en general son locales chicos, de alrededor de 100 metros cuadrados, y la escuela necesita mínimo 250. Sí. Entonces era un nivel de complejidad en un momento del país donde mucha gente que alquilaba empezó a vender, porque ya no estaba rindiendo alquilar y tener propiedades sin ninguna ganancia. Mucha gente tuvo que meterse en sus ahorros, o sea, la situación económica del país hizo que propiedades y esas oportunidades disminuyeran muchísimo y que las que existieran se cuadruplicara el precio. Sí, y además lo que sí se ve en Buenos Aires mucho de ese tipo es propiedades a la venta, pero no se ve tanto propiedad en alquiler de esas características. Y ya no, antes sí, claro, ahora ya no. Pero ya no. Son pocos, son súper escasos. Y son carísimos. Son carísimos. O sea, es tremendo cómo se desbalanceó el valor de la propiedad respecto del precio. Y respecto al dólar, por ejemplo. Sí. Cuando nosotros empezamos a mirar, cuando nosotros estábamos mirando en 23 propiedades hacia fin de año, estábamos mirando propiedades que costaban del orden de los $400. Ya después de la asunción del personaje innombrable que tenemos como presidente, el energúmeno que tenemos como presidente, alrededor de marzo por ahí, ya las propiedades que estábamos mirando costaban del orden de los $800. Hacia fin de ese año, 24, ya costaban del orden de $1.800. Y ahora no bajan de 3.000. Y ahora no bajan de 3.000. O sea, ahora en pesos las cosas que miramos son de 4 millones para arriba. Sí, es tremendo. La escuela no puede sostener esa economía. No podemos sostener eso básicamente por obviamente los salarios. Si miramos el salario en dólar ha caído. Y no sé, el nivel de vida se ha ido muy para arriba. Bueno, cosas que han pasado acá. Para arriba implica en costos, no en beneficio. No es que el nivel de vida ha mejorado. No, el nivel de vida se ha ido al tacho. El costo de vida se ha ido para arriba. Y es todo muchísimo más caro. Sí. Muchísimo más caro. Con lo cual, a valores internacionales. Con lo cual tampoco podemos subir tanto el precio de los cursos que damos, porque si no la gente deja de venir. O sea, tenemos que más o menos tratar de subir paulatinamente los precios de los cursos de acuerdo a cómo va aumentando el costo de vida. No podemos pegar saltos abruptos porque si no la gente deja de venir.
y bueno, así estamos. Pero de ninguna manera en este momento podríamos solventar un costo fijo de 4 millones de pesos de alquiler, de ninguna manera. Antes ha ido aumentando Pegó bastante. varios saltos intensos Pegó que varios nos... saltos, pero pegó los mismos saltos que ha pegado las propiedades en alquiler, o sea, fue subiendo con ese índice de aumento. Y es costoso y no es un gran lugar, es un lugar que tiene un montón de problemas edilicios, que tiene, bueno, no importa. Estamos, en cuanto a la escuela, hace un par de meses a punto de cerrar un trato para mudarnos. Ya lo tenemos cerrado de palabras, falta de firmar papeles y ese tipo de cosas. Sí, bueno, pero hasta que eso no ocurra no podemos empezar No. con los movimientos de construcción. Total, entonces no vamos a decir mucho más que esto. En el momento en que ese acuerdo se cierre y firmemos contrato, lo vamos a comunicar. Vamos a hacer toda la laraca. Toda la laraca, pero por ahora tratamos de mantenernos más o menos con el perfil bajo hasta que se concrete en la firma también. Pero bueno, aparentemente ya tendríamos a dónde mudar la escuela, falta firmar, falta cerrar, luego vendrá más o menos un mes de obra y acondicionamiento del espacio futuro de la escuela y luego se procederá a la mudanza. Ojalá que esto suceda en los próximos meses, no se demore demasiado más. Pero bueno, la verdad es que todo, desde que empezamos, desde que ya tuvimos en mano la plata para mudar la escuela, tuvimos unos destiempos muy salvajes. Cuando tuvimos el dinero en la mano, las propiedades se nos escaparon. Cuando tuvimos las propiedades a disposición, todavía no teníamos el dinero y fue todo como con unos destiempos así. Porque además estábamos a punto de recibir un dinero por el que hicimos toda una gestión y una propuesta y qué sé yo, y eso también se demoró como 4 meses. Eso se demoró, ese dinero lo íbamos a cobrar en diciembre del año 2024 y lo terminamos cobrando en junio. Claro. Y el problema de haberlo cobrado en junio fue que perdimos montones de propiedades. En ese interín le dimos por lo menos 3. Pero además se duplicó el precio de todo. Total. Entonces, toda la plata que teníamos alocada para poder gastar y además como un pequeño fondo para sobrevivir los primeros meses de transición, hoy en día solo alcanza para la construcción y por ahí para la mudanza. Y no demasiado más. No demasiado más. Entonces nos quedamos sin respaldo, pero... Nada, cosas. Entonces, bueno, esa es la situación. Nada, ojalá en el próximo video les estemos contando otras cosas. Por ahora es esto lo que tenemos para contarles en cuanto a la mudanza de la escuela. Y bueno, todo eso impactó, por supuesto, en mi vida. En un momento que fue ya en julio, cuando estábamos mirando, cuando se nos había escapado de vuelta una propiedad que teníamos, por la que nos habíamos ilusionado, habíamos hecho un proyecto. En cuanto cobramos el dinero, vamos a señar, digo, llamo a la inmobiliaria para señar, me dice, lo siento, la semana pasada ya se señó. O sea, se nos fueron las cosas así medio de las manos, de adelante nuestro, se nos fueron las oportunidades de... Sí, también tuvimos oportunidades donde clarísimamente nos rechazaron. Sí. Y nuestra conjetura es porque somos queer. Sí, pero bueno, esas son las cosas que suceden cuando el mercado se pone así tan difícil y la gente puede decir, bueno, hasta puedo elegir color de ojos si quiero, de la persona que me va a alquilar. Así que bueno. En julio estábamos mirando. Habíamos ido a ver, ¿te acordás? Esa propiedad que quedaba cerca, en Paternal, una propiedad en 3 plantas o 4. Muy genial, pero estaba al lado de una villa. Estaba a 100 metros de una villa. Menos de 100 metros, estaba a 50 metros de una villa. Sí, total. Era complejo, porque era muy grande la propiedad, era muy bonita, todavía pensábamos, vos todavía vivías en la escuela, entonces era difícil también igual ver, no tenía accesos separados, o sea, en el plan escuela más vivienda era complejo. Era muy complejo, sí, era muy complejo. Tampoco tenía un lugar para los perros. No, había una terracita muy pequeña y muy alta en un cuarto piso y medio vertiginosa. No había, o sea, era un excelente edificio industrial, pero no albergaba las necesidades de la escuela. No, sobre todo considerando que si estamos en un barrio que se pone picante a la noche y la gente termina de cursar en la escuela a las 8 de la noche. Yo no sé si me gusta mucho la idea de
no sé, que la gente salga tarde de cursar y que estén en medio de un barrio picante donde capaz que le chorean o algo así. O sea, Sí, nos dijeron, no, bueno, es una villa muy tranquila, ya nos conocen, pero nosotros tenemos mucho recambio de gente en la escuela. Total. Entonces nos pueden conocer al staff, pero no van a conocer a los alumnos y no van a tener el mismo nivel de cuidado. No necesariamente. O sea, ahí va a haber posiblemente situaciones medio picantes de noche ahí. Sí, así que en el momento en que dijimos, bueno, esta propiedad que era más o menos lo que dijimos, bueno, vamos a ver esta que nos parece que puede andar y demás, y decidimos que no por la zona en la que estaba, y no teníamos en ese momento mucho Ese más. fue el día que tomamos la decisión de mudarnos. Ese fue el día donde yo te dije, ok, vamos a pensar un poco... Out of the box. Sí, fuera de la caja. ¿Qué pasaría si yo no viviera en la escuela, se mudara y no tuviera que contemplar ni perros? O ni una vivienda. Una vivienda. Los perros sí los contemplaba. Sí, los perros sí. Y bueno, y ahí empezamos a pensar quiénes eran las personas con las que te podrías mudar, porque tu economía no daba para mudarte solo. Empezamos a pensar en afectos nuestros, qué sé yo, y en un momento abrimos la pregunta de, che, ¿y si nos mudáramos juntos? ¿Qué onda? No era lo que queríamos, no estaba en nuestro proyecto de corto ni mediano plazo, pero... Lo empezamos a pensar. Lo empezamos a pensar y era a principios de abril esto. Le empezamos a dar forma. No le dimos mucha forma igual porque en menos de 3 semanas ya nos mudamos. Sí, pero bueno, lo pensamos. Sí. Dijimos, bueno, pero si me mudo yo implica mudarme a mí mismo, a mis muebles y a mi gimnasio. O sea, los gatos. No es tan poco complejo. No, y mi casa si bien puede alojar 2 personas, el gimnasio, o sea, tiene muchos espacios muy pequeños. Total. Como que estás muy subdividida y no entraban, o sea, tuvimos que hacer una gestión para que las cosas entren. Y otro de los requerimientos que teníamos era, necesitamos nuestro espacio. Sí. No podemos vivir encimados porque si no nos vamos a matar. Sí, ni hablar. Entonces, la idea era, cada uno debe tener su pieza y oficina. Sí. Entonces, mi pieza ya es mi oficina y vos necesitabas un espacio en el cual pudieras tener pieza-oficina. Sí. Y yo tengo una habitación abajo, que era la habitación de costura y usos múltiples y bardo, porque era el depósito de cosas. Y dijimos, bueno, ¿qué tal si acá pusiéramos una cama? Si poníamos una cama no entraba un escritorio. Entonces decidimos poner una cama Murphy. Una cama Murphy, para quien no la conoce, es una cama que se rebate hacia la pared, que tiene un pistón, ¿se llama eso? Sí, un pistón. ¿Es neumático? Es neumático. Tiene un pistón neumático, como si fuera... sí. Sí, como si fuera de baúl de auto. No, los baúles de auto, las gavetas de cocina, esas que hacen... Sí, pero esas gavetas de cocina no soportan el tamaño de una cama. No, los pistones tienen diferentes medidas. Bueno, pero por eso te digo, para mí ese pistón de cama debe ser un pistón de hoja de baúl de auto. Entiendo, pero son el mismo pistón. El sistema es exactamente el mismo, Sí, lo que cambia es la estoy hablando presión. De los kilos que soporta. Ah, bueno, sí. No es un pistón de... No, es mucho más que el baúl de un auto. Esa cama pesa mucho más que el baúl de un auto. Bueno, es un pistón que soporta una cama con su colchón. Entonces uno cuando duerme, después cuando deja de dormir se levanta y hace... Y se levanta. Y se levanta. Con muy poco... Con bastante poco esfuerzo. Sí, mucha fuerza. Pero... Sí, es como levantar cualquier otra cosa del piso. Yo no diría eso, pero bueno. O sea, no creo, no sé. Mi vieja no podría levantar esa cama. Y entonces ya, yo creo que mudamos, para mí, considero el día que nos mudamos, el día que fueron los gatos para allá. Eso fue... A fines de julio. A fines de julio. Igual fueron 2 semanas de febril acomodamiento. De descripción. O sea, vos esas 2 semanas medio que embalaste todas tus cosas y yo en esas 2 semanas me puse a arreglar la casa. Porque esa pieza de abajo estaba con humedades, con problemas, hubo que sacar la cantidad de cosas que había guardadas ahí dentro que hubo que reubicar o regalar o vender. Querías liberarme el armario para que yo pueda guardar. Y bueno, no te iba a dar una pieza sin armario, ¿dónde ponías tus cosas? Bueno, pero por eso implicó sacar todo el contenido de esa pieza, redistribuirlo. Por diferentes lados de la casa que todavía no está del todo ordenado el resto. No, todavía no. Y bueno, comprar la cama, traer la cama, armar la cama. Eso fue 2 días. Un día la trajeron y un día la armamos. 2 días la armamos. Porque en uno la empezaste a armar vos, creo que con X. No, ese fue el día que llegó y yo simplemente puse las cosas en la pieza. Ok. Y después la armamos. El otro día lo armamos vos y yo, que fue un fin de semana, que ahí nos pusimos y armamos y demás. Armamos la cama, que fue el mismo día que vino la mudanza con
el colchón y no sé qué más. Sí, y que, algunos- que además la cama le habían hecho mal unos estantes, tuvimos que sacar unos estantes, volver a ponerlos, un Sí, plomazo. hacer un par de adaptaciones ahí. Finalmente, bueno, ubicamos la cama, trajimos mis cosas, armamos el gimnasio mío en el patio de abajo. No es que es un super gimnasio, pero hay un banco de pesas, unas pesas y una barra de dominadas y no demasiado más. Es el equipamiento que yo uso. Eso lo pusimos en el patio. Y después, ese fin de semana yo ya dormí ahí, en casa. Y después el martes siguiente trajimos a los gatos. Sí. Los gatos son 2 gatos, la Sveti, que tiene 3 años, y Alexei, que tiene 2 años. Es un pendejo adolescente. Adolescente e infumable. En este momento es un amor, pero está en un momento infumable. Ambos están castrados, pero bueno, Alex es un gato macho que agarra y se va, después vuelve a la noche. Hace unas cosas atléticas peligrosísimas. Sí. Le pusimos varios tipos de barreras para que no se escape y se escapa igual. Tenemos que poner más protecciones, o sea, es un lío. Sí. Y va y se pelea con el barrio. Sí, no está bien eso. No está bien. Nos costó también que los gatos nuestros dejaron de pelearse tanto. Porque además teníamos planificadas y comprados pasajes para unas vacaciones. Sí. Nuestras primeras vacaciones en ¿qué? 2 años. Desde que salimos, nos hicieron unas vacaciones, las planificamos en febrero, marzo. Sí, compramos los pasajes. Compramos los pasajes, no los cambiamos con millas. Yo tenía millas, mi mamá me prestó unas millas también y cambiamos pasajes por millas, pero no eran retornables ni cambiables. No, y eso estaba seteado para principios de septiembre. O para sí, mediados de septiembre. Uy, fue un quilombo. Y nosotros nos mudamos a finales de julio, principios de agosto. Nos mudamos con tanta celeridad porque queríamos darle a los gatos la mayor cantidad de tiempo posible para adaptarse antes de irnos a la chota. No estaban adaptados cuando nos fuimos de vacaciones. No, y dejamos a alguien en casa. Sí, se quedó la hermana de nuestra amiga Dembow en casa, que le encantan los gatos y qué sé yo, pero bueno, nada, estaba con los gatos todavía en estado de no demasiado bien adaptados. No, pero me dio mucho alivio que alguien estuviera viviendo en la casa mientras tanto. Sí, total. Para poder moderar situaciones. Sí, porque hay 2 de nuestros gatos, la Titi y Alex, que eran sumamente hostiles. Sí, ahora ya se recalmaron. Se calmaron, sí. No ahora hay ven bien. No. Pero ya no se agarran, Titi. No se agarran, a lo sumo se dan un poquito al pasar algún momento, pero ya está. Más. Sí, antes se rosqueaban. Sí, antes se sopapeaban. Sí, y ahora estamos teniendo un pequeño problema entre las otras 2, la Sveti y la más jovencita mía, la Aine. Sí. Aine es muy no confrontacional y la Sveti se está poniendo un poco bully. Así que nada, bueno, dinámicas y sociales gatunas. Dinámicas de gatos, no pasó nada de lo que esperábamos que pasara. No. Los que pensamos que se iban a llevar mejor, que se iban a amar, no, los que pensaban que se iban a odiar se llevan bien, o sea, sí. no nos imaginábamos que... Las careis se hicieron muy compinches. O sea, fue todo muy extraño. Raro, rarísimo. E inesperado. Sí, los gatos tienen unas dinámicas que no son como de predecir. Sí, total. Así que bueno, finalmente ahora, desde hace un tiempo ya están más o menos tranquilos, ya no tememos por ellos y bueno. Excepto por el pendejo. Sí. ¿Qué más? Estoy mirando mis notas, yo armé unas notas, gente. No, hablamos de casi todo. Vamos a hablar ahora concretamente del atesto, que era el tema del video. Yo sigo por ahora consumiendo la Testo en gel. La verdad es que este año, especialmente desde que me mudé a tu casa, pude sostenerla de manera mucho más consistente porque tengo rutinas mucho mejor estructuradas. Pero además porque mi casa está calefaccionada y refrigerada de manera apropiada. Sí, yo el lugar donde vivía con la escuela no tenía ni calefacción ni refrigeración, o sea... Y la refrigeración no era tan problemática porque cuando hacía calor no molestaba, pero vos sos muy friolento y el gel frío en invierno con 20 minutos de exposición al aire era terrible. Claro, el tema con la Testo en gel es que uno, en invierno se complica porque uno se lo pone, en general se la unta en los antebrazos, en general hacemos así, y durante 20 minutos hasta que eso se absorbe no tiene que estar cubierto esto. Entonces... Ni tocar nada. No, porque está todo embadurnado con algo, con una cosa como si fuera alcohol en gel, pero que en vez de alcohol es Testo en gel. Así que bueno,
se ve bastante como el alcohol en gel. Es que es alcohol en contexto fin. Bueno, es eso, gente. Es como ponerse un bodoque así De alcohol en gel. de alcohol en gel. Entonces, durante un rato largo, eso tiene que estar sin ropa. Sí, absorbiendo. Yo ahora, la rutina que tengo, en algún momento de la mañana, antes de vestirme, me baño, me pongo mis cremas, me pongo la testo. Y si hace frío, me prendo la estufa en el baño, tengo el baño calefaccionado y ya está. Claro. Entonces, todos los días... Tu situación de vivienda es mucho menos precaria ahora. Sí, no. Así que ese hecho de tener una vivienda menos precaria hace que algunas situaciones de la vida también lo sean menos. No siento grandes cambios, siento cambios como igual que lo que les ha pasado, siguen siendo cambios muy paulatinos, si uno los ve a lo largo de mucho tiempo sí los nota, pero si uno los ve de mes a mes no hay grandes diferencias. Y sin embargo, ¿estás recambiado? Sí, tengo un poco más de masa muscular, bueno, yo entreno un montón, pero bueno, ahora el entrenamiento más la testo hace que se note. Uh-huh. ¿Qué más? Tenés la espalda mucho más, tenés pelos en el brazo, Sí, como una alfombra. Esto no estaba. Este nivel de pilosidad. Y en la cara también. En la cara también, un poco más de pelo acá que lo que tenía hace un año atrás. Una cosa que es muy notoria, que yo sí siento que me cambió, es esta entrada de acá. La forma de esta entrada. Sí. Y aparte fue medio de un día para el otro. Sí, fue como de repente tengo una entrada así. Total. Sí, es como la forma de dónde termina el pelo y dónde empieza la cara cambia una bocha. Uh-huh. Y después también es cierto que en los últimos meses me cambió un poco la forma de la cara. Sí, está más angular. Sí, y eso sí, yo sí lo veo. Uh-huh. La voz se me ha ido engrosando un poco. No pero muy suave. Pero yo la siento distinto. Uh-huh. No sé, antes cuando daba clases no se me escuchaba hablar arriba de las amoladoras y si ahora quiero levantar la voz y que se me escuche por encima de las amoladoras lo puedo hacer, antes no lo podía hacer. Uh-huh. Un poco más grave la voz. Uh-huh. Pero además tiene como más lugar donde retumba ahora. O sea, yo sí la siento distinta, por más que no sé si se escucha tan distinta, pero yo la siento distinta. Pero lo de la voz también tiene como momentos donde permanece como bastante igual y momentos donde de un día para el otro hay como cambios. Así que bueno, eso es más o menos la historia. ¿Qué más? Esto no es de la testo, pero lo voy a contar igual porque es algo que me da mucha emoción y mucho orgullo. En este año me anoté en la facultad. Me anoté en Ingeniería Metalúrgica en la UNAUR, la Universidad Nacional de Hurlingham. Estoy muy orgullosa y muy feliz. Yo cuando era jovenzuelo cursé una parte de una carrera universitaria en ese momento. No me gustó. Me había anotado en Sociología, hice SBC y casi los primeros 2 años no me gustó la carrera. Desde el momento en que entré a la facultad me di cuenta de que me había equivocado de carrera. Pero bueno, no quería cambiar de carrera, quería terminar e irme. Y no pudiste sostenerla. No pude sostenerla. Pero también fue una cuestión de precariedad de vivienda. También fue una cuestión de precariedad en general. O sea, yo en ese momento no es que vivía en un lugar precario, sino que mi situación familiar en la casa de mis padres no estaba muy bien. Bueno, vos habías vivido solo. No. Con tus hermanas. Sí. Que era mucho más independiente. De repente tus viejos se mudaron a Capital y se volvieron a mudar todos juntos. Y con eso la debacle familiar. Sí, para mí fue una calamidad volver a vivir con mis viejos. Cuando gente adulta o joven adulta de repente tiene que volver con la familia. Es muy difícil. Porque además eran 3. Hermanes, éramos 3, seguimos siéndolo. Pero bueno, para mí esa vuelta a la casa de mis padres en ese momento cuando yo tenía 19 años fue como... Que no era esta casa, ¿no? No, después fue esta casa. Después fue esta casa, en esa ahora yo viví muy poco. ¿Que hoy en día es la casa de tu hermana? Hoy en día es la casa de mi hermana, que se fue de vacaciones y estamos acá con Euge parando unos días en casa de mi hermana. Y cuidando de la perra. Y cuidando de su perra. Y bueno, sí, yo no pude terminar la carrera porque yo lo que hubiera debido hacer en ese momento hubiese sido salir de Sociología, meterme en Exactas y básicamente empezar una nueva carrera universitaria que implicaba acaso vivir 10 años más en los mis viejos. Por aparte Exactas... Es larga. Es larga y además no sé si la puedes cursar laburando. Sí, podés. Mi viejo lo hizo. Espera. Y mi vieja más o menos también. O sea, se puede, pero tenés que... Es difícil. Sí. Es difícil y por ahí la haces más lento. Sí.
O sea, si la cursás laburando, no sé cuánto tiempo podés llegar a tardar. Mi viejo fue doctor en química, la hizo en 10 años y sin laburar. Claro. No, mi viejo la hizo, creo que en 8, no me acuerdo cuánto tiempo tardó, pero la hizo desde el primer momento. Okay. Pero tenía a mi vieja y mi padrino y otra gente que le hacían de grupo de estudio, entonces ya le daban toda la info más procesada. Claro, bueno, mi vieja es licenciada en física, la hizo unos años laburando e iba muy lento, y en el momento en que se casó, la mitad de la carrera la terminó en 2 años. Claro. Así. O sea, la hizo en 10 años la primera mitad y 2 años la segunda mitad. Claro. La diferencia entre trabajar y no trabajar. Claro. Total. Así que bueno, ahora estoy cursando en la UNAUR. También voy a grabar videos, no de la testo, sino de la experiencia universitaria, porque me parece muy interesante. No necesariamente porque mi experiencia sea interesante, sino porque capaz que alguien se anota en la universidad siendo adulto, bla, bla, bla. Es preciosa esa universidad. Es muy hermosa. Yo que ¿verdad? soy pro UBA porque yo cursé en la FADU y toda la vida fue como, la universidad pública, y la universidad pública como de acá por excelencia es la UBA. Sí. Y la realidad es que la UBA es sumamente hostil como ambiente académico. Y la UNAUR me parece que es una experiencia, no solo vos, sino X amigues que cursan ahí también, una experiencia tan gentil y tan linda. Es como, sí. qué bien. La UNAUR también es una universidad pública, pero es de estas nuevas universidades del conurbano, que lo que hacen es permitir que la gente que vive en el conurbano capaz que pueda ir a la universidad. O sea, hay gente que si tiene la universidad más cerca en el conurbano capaz que puede ir, pero que si se tiene que ir a cursar al centro, a capital, capaz que no va. Porque no le dan las horas. Hay gente que labura, cómo se viaja, cómo se vive, todo lo que implica, las grandes distancias, etcétera, etcétera. Y hay gente que si se la pones muy difícil ya no la puede hacer. Claro, o sea, es una gran barrera para muchas personas es poder estudiar. Y más allá de eso, la UNAUR es una de estas universidades más modernas donde piensan que la no debe de ser hostil, que la universidad tiene que poder acomodarse a las necesidades del alumnado. Total. Y me parece re importante porque el curso de ingreso es muy amoroso, el espacio universitario es mucho más acogedor. Es como que obviamente tengo poca experiencia, tengo la experiencia tercerizada de un par de personas, pero por lo que estoy viendo mi experiencia universitaria no fue así. No, y aparte también charlaba con una amiga que me decía, la UNAUR tiene mucha gente que termina su carrera de grado ahí y se vuelve a anotar en otra carrera para hacer otra cosa. Claro. O sea, de gente que termina y después se anota en otra y hace otra más. Lo que es la educación que no te trauma ni te termina no está matando. Esa cosa de, bueno, te vamos a maltratar hasta que... Sí, terminás la carrera y sentís que necesitas 10 años de terapia para recuperarte de la carrera. Total. O sea, yo terminé la carrera, está bien, fueron 8 años, la hice a las chapas arquitectura y cuando terminé con un nivel de agotamiento mental, físico y emocional que dije, yo cuando era piba pensaba que iba a hacer muchas carreras, me encanta estudiar y dije, nunca más voy a hacer nada así. Y hoy en día miro experiencias como la tuya, como la de X, y digo, en un lugar así tendría otra experiencia universitaria. Sí. Tipo de hacer un posgrado, de hacer cursos, me parece mucho más bonito. Además esto es una universidad, es de las últimas universidades que se abrió en el 2016, empezó la primera camada de gente. De hecho, los profes que tengo en el curso, ¿cómo se llama el curso este? ¿Vida universitaria? No, CPU, curso de preparación universitaria o algo así. Bueno, ni siquiera es un curso de ingreso, son como talleres para darle herramientas a la gente para empezar con su vida universitaria. Uno de los talleres es matemática, que es muy básico, pero bueno, esto está pensado que por ahí va gente que dejó de estudiar hace mucho, tiene que volver y tiene que... O que fue una pequeña escuelita rural de campo, entonces tiene que poder, no sé, qué sé yo, por ahí alguien vivía en el campo, se mudó al conurbano y de repente hoy en día por ahí es una de las primeras personas en su familia que puede acceder a una experiencia universitaria. Esa persona no va a haber tenido una gran educación primaria y secundaria. Después hay otra materia que es lectura y escritura, que bueno, como su nombre lo indica, se trata de que la gente pueda leer e interpretar textos y después producirlos. Y después hay otro taller que se llama Taller de Vida Universitaria, donde nos cuentan
cómo es la universidad, la historia de la universidad de Burlingame, pero la historia de la universidad argentina, cómo anotarse en las materias, cómo no, o sea, todas esas piripipi que nadie explica. Sí, y que te tenés que fumar cuando entras. Total, que acá te lo explican, ¿eh? Bueno, esto es así, esto es así, esto es así, te anotas así, y ya estás. Y te dan recorrido, sabes qué partes de la universidad son qué partes, no estás perdido por ahí. Total. Sí. Así que bueno, eso es la historia con la UNAUR. Y sos el abuelo. Soy de las personas más grandes del curso, por supuesto, porque yo tengo 45 y mis compañerites son en su gran mayoría gente que sale del secundario y se anotó. Hay algunos que otros pibitos más grandes. De 20 y pico. Sí, 30. Sí, la general es... La gran mayoría tiene menos de 20 años, después hay un segmento de gente que tiene entre 20 y 30. Hay muchos chicos que se anotaron que no están en ingeniería metalúrgica, sino en ingeniería eléctrica. Son pibes en muchos casos que ejercen como electricistas y que van ahí como para ampliar lo que saben, para tener, para calificarse como electricista matriculado, a tener conocimientos teóricos más sólidos que lo que la práctica les da. Todos mis profesores y profesoras son gente formada en la UNAUR, es gente que se nota que ama profundamente esa institución, y es toda gente que vive por el barrio, o sea, es gente de Burlingame que va y que da clases en su universidad y se nota el amor que tienen esos pibes mis profes, ¿no? Esos pibes por su institución. El rector de la universidad nos vino a saludar el primer día de clase, eso es como... Vinieron las autoridades pasando curso por curso saludando a la gente que ingresaba. Eso es de un amor. Y después te encontraste tomando un café en el patio. Una vez que fui a almorzar, porque hay un buffet con precios súper populares donde uno puede ir y es muy barato almorzar o tomarse un café, qué sé yo. Y una vez que fui a almorzar, en la mesa al lado estaba mi rector tomándose un café con 3 o 4, ahí charlando de laburo. O sea, el rector es un tipo que lo ves. Claro. Sí. Total. Así que bueno, en conclusión, el mundo y el país es un bardo. La verdad es que estamos asistiendo a momentos muy dramáticos de la historia de la humanidad. Porque no es solo a nivel país. No es solo en Argentina, sino que a nivel macro tenemos un bardo. Pero más allá de eso... Yo estoy, y paradójicamente, en uno de los momentos de mi vida más geniales. Yo estoy muy contento con la vida que he logrado construir, con mis amigues, con mi pareja, con mis amores. ¿Qué decirles? Me siento como en un gran momento. Y no demasiado más. Espero que no pase tanto tiempo antes de que grabemos el próximo video. Esperemos, no sé si todos los meses, porque no sé si hay tanto para decir. No, pero cada tanto. Eso es, podríamos hacer un... ¿Querés contar lo del atesto? Lo de quizás cambiar de... Sí, eso sí es algo que me faltó mencionarles. La última vez que lo vi a Noé, que es mi médico, le comenté que tal vez me gustaría por un tiempo hacer, no por siempre, pero por un par de años tal vez hacer testo inyectable. Hay dos formas de consumir testosterona hasta donde yo sé. Una es con el gel, que uno se lo aplica todos los días. Hay gente que se aplica un sobre, hay gente que se aplica un sobre y medio. Yo estoy en un sobre, en fin. Y después hay otra modalidad que es inyectándolo, que es una inyección cada 3 meses, pero que mi médico Noé me dice, a mí me gusta hacer un esquema donde se inyectan la mitad y al mes y medio se inyectan la otra mitad, porque es como más suave y no hay tantos picos y tantos valles de hormonas. Así que me gustaría probar eso, pero para eso tengo que hacer el trámite de alta en mi obra social, hacerme análisis de sangre para ver el estado clínico general de mi cuerpo y para ver los niveles de testo de mi cuerpo y demás, y en base a cómo de esos exámenes podríamos empezar con la testo inyectable. Yo lo que veo de la gente que se hormona con testo inyectable, los cambios se dan más veloces. Sí, ahora, problemón. Sí. Iván le tiene pánico a las agujas. Sí, yo le tengo cierta fobia a las agujas,
a las agujas en general, no solo esto. O sea, para mí el tema pinchazo es un problema. Así que bueno. Veremos cómo se da eso. La idea es que yo aprenda a hacerlo para poder inyectar yo. Vengo de una familia donde mis viejos son químicos, laburaron mucho en laboratorios. Mi viejo sacaba sangre en casa, mi abuela también. Mi abuela tenía un laboratorio de análisis clínicos en su casa. O sea, vengo de una larga línea familiar de gente que sacaba sangre. Supongo que algo de esa herencia por ahí me puede tocar. Y estoy dispuesta a aprender y hacerlo así. Lo podemos hacer en casa, en un entorno más amable. Y también otra cosa que tuvimos en cuenta es compramos unos plastiquitos que se apoyan contra la piel, que tienen como unos pinchecitos suaves para disminuir la sensación de pinchazo. Vamos a ver qué tal funcionan en tu próximo análisis de sangre. Muy bien. A ver si ayudan a mejorar la experiencia. Veremos. Bueno, no demasiado más, gente. Gracias por ver, gracias por mirar. Por supuesto, quienes quieran hacer preguntas y escriban. Hagan preguntas, les contestamos a todos, como en la herrería, es lo mismo, las cosas que tengan que ver con la texto. Y no mucho más. Gracias a todos, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.